Pero hoy es emocionante. El señor Gustavo Bolívar. Gustavo, bienvenido a este bello y hermoso canal. Hola Lali, buenas noches, qué gusto estar contigo otra vez. Pues, nos conocemos hace ya 4 campañas. Aquí no cantamos, no, cinco, Sí. cinco porque fueron dos de Congreso y dos presidenciales. Y en todas hemos estado ahí. Ay, la de 2019, cinco, claro, las de alcaldía y gobernaciones de hace 4 años. Sí. Oye, Gus, mira, le decía a la gente que quiero como que vincular esta entrevista más a un tema de profundizar sobre Gustavo Bolívar. No el candidato Gustavo Bolívar, sino Gustavo. Además, por supuesto, habrán preguntas del público que sería chévere hacerte y demás. Pero me queda sonando una cosa. Yo te conozco hace mucho tiempo, digamos. Y sería chévere que yo lo contara, pero pues ya que estás acá, que lo cuentes tú. Hoy o ayer, no sé, se viralizó un clip en el que te entrevistan en Tropicana. Entonces, la persona que te Sí, entrevista en Tropicana dice que tú no conoces Bogotá, haciendo señalamientos súper directos, y yo conozco un poco de lo que fue tu vida hace un par de años. ¿Por qué no le contamos a la gente, Gus, de dónde sale Gustavo Bolívar? Porque además tenemos una amiga en común, una amiga muy cercana a ti de esos barrios de allí. Entonces sería chévere que lo contaras. bueno, pues mira, yo voy a contarte un poco mi historia desde que llegué a Bogotá. Yo llegué a Bogotá en 1977. Sí, como 76 finalizando 77, porque mi papá murió en el 76. Mi papá murió el 26 de abril del 76 y yo en ese momento estaba en Girardot, pero digamos, voy a iluminar un poquito acá. Al morir mi papá, pues mi mamá tuvo un acierto y fue traernos a vivir a Bogotá, porque digamos, hubiera sido muy distinto mi vida, muy distinta mi vida si mi mamá nos deja en Girardot. Ujú. Porque yo he contado por ahí en otras entrevistas que si yo me hubiera quedado en Girardot, tal vez hubiera corrido la misma suerte de muchos paisanos que, pues en un pueblo, un municipio tan pequeño o tan sin industria, sin oportunidades, es muy difícil salir adelante. Ujú. Entonces mi mamá nos trajo para acá y acá fue donde empezamos a trabajar, a conocer el valor del trabajo y también aparecen todas las oportunidades. Entonces, el primer barrio donde nosotros llegamos es el Quiroga. Ujú. En ese barrio vivimos, como era un inquilinato, era una casa de 3 pisos o 4 y en cada piso vivía una familia distinta, digamos. Y el dueño creo que vivía en uno de esos pisos. Ujú. En ese barrio vivimos como en 3 casas distintas, como eso que uno se va trasteando cada año, cada 2 años Sí, para algún en el lado. mismo barrio. Me pasó. De ahí pasamos al Bravo Páez, que era muy cercano, digamos Ujú. cerquita ahí al Por el Quiroga. Claret y toda esa zona del Carmen, ¿sí? Por ahí, digamos, tuvimos una crisis pequeña, mi mamá, y nos fuimos a una casa que estaba haciendo un hermano por allá en Santa Librada, ya Usme. Ya Ujú. viví también en Usme, o sea, en barrios, incluso que estaban, un barrio que se llama Alfonso López, para ser Ujú. más claros. Barrios que se estaban formando hasta ahora, calles despavimentadas, bueno, todas estas cosas. Sí, Pero sí, yo, sí. yo ya estaba empezando a trabajar en lo que ya la gente sabe que son las ventas ambulantes. eh, en- Hay una historia aquí bonita y es que ustedes se acordarán del magistrado Luis Guillermo Pérez, Ujú. magistrado del Consejo Nacional Electoral, que hoy es superintendente de subsidio. El magistrado Luis Guillermo Pérez vendía conmigo. Ujú. Yo vendía con él en las calles. Nos venimos a encontrar ya 50 años Oye, eso después, es 40. Eso- impresionante, claro, porque uno él lo ve todo. Oye, no, no, no me lo imaginaría. pero el magistrado Pérez, el papá del magistrado Pérez era el que fabricaba las cachuchas y la bandera y los cojines, bueno, todo lo que vendíamos en el Campín. El papá era el que tenía una fábrica en el barrio Centenario, Ujú. también ahí en esa misma localidad. Eso es cerca, como entre el Quiroga y el Sena de la 30, por ahí detrás de Ujú. ese La barrio. fragua. Él tenía, exacto, detrás de la fragua, abajo de la fragua. Entonces ahí él tenía la fábrica de cachuchas, de cojines y sombreros y viseras, bueno, nos bañamos de todas cosas. Y Luis Guillermo vendía conmigo y los dos hermanitos de Luis Guillermo, Lalo y Martín, también vendían conmigo. Ellos hoy en día son ya empresarios de las cachuchas así a gran escala, ya tienen empresas muy grandes. Bueno, Wow. y
Y pasan los años y yo me encuentro, cuando ya soy congresista, yo veo un señor por televisión el que era en ese momento, bueno, un abogado que tenía unas demandas ahí contra Uribe y eso. Ujú, Entonces digo, ese señor Guillermo Pérez era el mismo con el que yo vendía chiquito. ujú. Entonces alguna vez en el Congreso me lo encontré y claro, era el mismo y él también me recordó, me dijo, no, yo a usted sí lo he visto con lo de las novelas, pero no teníamos contacto y tal cosa. Uy, Y entonces empezamos otra vez, ya nos volvimos otra vez muy amigos en toda esta etapa, estos últimos 6 años, y recordando todo eso, volví, me presentó a su papá otra vez, a don Guillermo, que era mi jefe, mi primer jefe, digamos, y él todavía está vivo, y bueno, fue un encuentro muy lindo. ¿Eso a qué edad fue, Gus, cuando empeces a vender gorras y Yo eso? empecé a vender en el 77 finales o 78 más o Ujú. menos. Que de hecho en ese año pasan dos cosas muy lindas, y es que es la primera vez que yo monto en avión y la primera vez que conozco el mar. Porque eso fue bellísimo, porque, digamos, eliminaron a los equipos de Bogotá, a Ujú. Millonarios de Santa Fe, y entonces los vendedores, pues nos quedamos en trabajo, en esa época se llamaba el octagonal, que eso duraba 2, 3 meses, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como Junior y Unión Magdalena habían clasificado, Ujú. entonces dijimos, vámonos a vender a la costa. Y iba a contarle unas cosas tan bellas que yo nunca he contado, me estoy acordando, es que eso Cuenta, es cuenta, buena cuenta. etcétera. Resulta que yo me fui a la costa con otro señor que me dio una mercancía y la esposa. Y ellos le pidieron permiso a mi mamá, porque yo era muy chiquito, 13 años, no sé, por ahí, sí, por ahí como unos 13 años, 12 años. Y entonces mi mamá me dejó ir y yo me fui con toda esa mercancía para allá. Vendimos muchísimo, pero cuando yo llego a la costa, me encuentro con el vallenato Ujú. y empiezo a escuchar esa música tan bella, esas letras, pues de todos esos juglares, de esos compositores, y yo me Mm. conecto con esa vaina y yo me enamoro del vallenato. Y entonces lo primero que hago con los primeros, porque nos íbamos a quedar como un mes, eran Ujú. hartos partidos, era miércoles, domingo, domingo, miércoles, y unos días en Santa Marta, otros días en Barranquilla. Y entonces yo lo que hago, en vez de, porque yo me había propuesto traer los ahorros para la casa y pues para mis Claro. cosas, para ayudarle a mi mamá y eso. Pero entonces yo lo que hice fue comprarme una grabadora de doble cassette. En ese momento Mm. era lo más in, Lo pues. top, sí, sí, sí. Porque uno de un cassette grababa para el otro, uno podía grabar un cassette virgen y grababa la música de la radio. Sí, Una sí, vaina sí. que yo no sé por qué ya no existe un retroceso ahí. Y después empiezo a comprar cassettes de todos los vallenatos que encontraba. Ahí es cuando descubro a Diomedes Díaz, a Binomio de Oro, a Jorge Oñate, a los hermanos Zuleta, los hermanos López, los hermanos Merino, Grandes todos los compañeros hermanos. de Tusa, sí, los No, conozco. y yo no, entonces yo pegado de ese vallenato berracamente. ¿Y cómo te parece que un día se nos acabó la mercancía y como esos señores me habían traído en avión, pues me dijeron, no podemos volver con usted y volver para acá. ¿Usted es capaz de quedarse en un hotelito, digamos, unos 4 días mientras volvemos? Le dije, pues sí, yo no tengo problema. Ujú, Entonces yo me quedé solo, solo chiquito allá en la costa. ujú. Y me quedaba mercancía para un partido. Entonces me voy a vender a un partido de Junior y Millonarios. Yo era hincha de Millonarios. Pero obviamente en esa época uno no podía decir, soy hincha de Millonarios y me voy a meter a la tribuna pues Sí, sí, con sí. una camiseta de Millonarios. Entonces, eso sí, ingenuo, porque uno es un niño. Entonces, cuando yo estaba vendiendo, uno ponía las cositas en un plástico en el piso. Sí, sí, Y sí. ahí había vendedores de jugos, de corozo, de todas esas vainas, de comidas, bueno. Y cuando yo voy a entrar, entonces yo quería ver a Millonario, porque yo soy hincha de Millonario. Entonces yo dije, no, ya apenas termine, cuando entre la gente, cuando termine de entrar la gente, yo compré una boleta, yo me meto al partido. Y el tipo que estaba al lado, que vendía, creo que era, sí, vendía algo de tomar, yo no sé si era corozo o avena o alguna cosa de esa, me dice, ven, cachaco, no te lleves eso para adentro, que te lo roban, déjalo acá y cuando salgas lo recoges. Ay. Ujú. Entonces dejo mi maletica con la mercancía que me quedaba, mi grabadora del alma, mis cassettes, dejo todo, me voy a ver el partido, termina el partido y salgo, el tipo no estaba. Sí, no, paila. Yo solo, sin plata, sin mercancía, sin Mm. grabadora, sin cassette, yo chiquito, me puse a llorar, yo decía, "Mierda, ¿y ahora qué hago?". Y un señor que estaba al otro lado que vendía corozo, me dijo, tranquilo, cachaco, ven, no llores, no sé qué. Yo no sé hoy en día qué barrio me llevó, me dijo, camina que yo tengo un carro, otro carro en la casa, lo lavamos y mañana vas y vendes y recuperas eso.
Uy, pero antes no Entonces te ya, pasó nada. Chiquito, 13 años. no, yo sí tan chico, pero yo vi que él estaba con la esposa y todo, fuimos, entonces toda esa noche yo allá lavando el carro de Corozo, y lavamos el carro muy bien, y por la mañana entonces nos fuimos al Paseo Bolívar, y con el carrito de Corozo, y él me puso en una esquinita, y entonces yo empecé ahí otra vez a recuperar, estuve varios días mientras llegaban mis amigos de Bogotá. Cuando ellos llegaron, yo ya, pues no había recuperado todo porque no gana uno mayor cosa, pero ya Mm. tenía, digamos, para pagar las cosas y esas cosas, y les conté toda la anécdota. Y así es como Gustavo Bolívar vendió Corozo en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Esa nunca la había contado, pero no por pena, sino que no me acordaba. Yo no me Sí, acordaba sí, hasta ahorita sí. que tú, cuando te conté lo de la llegada de la costa. Y ahí es Anécdota. cuando uno, pues digamos, todo eso lo va forjando a uno, ¿no? Mm. Cómo uno lastimosamente va perdiendo la inocencia, el niño que cree en la gente, el niño que cree en un adulto y es engañado, es robado. Me robaron más veces. Otra vez en Monserrate, bajando de Monserrate, también me robó un tipo. No, yo estaba vendiendo en Monserrate, Mm. también ponía mis cachuchitas y todo ahí abajo del funicular, y me dice un tipo, ¿cuánto vale toda esa mercancía? Y yo, bueno, ¿en serio la va a comprar toda? Y digo, sí, es que voy para no sé qué ciudad y tal cosa, pero haz cuenta. Entonces yo más feliz contando todo, y me dijo, bueno, listo, échalo hasta la tula y camina y te pago allí, en un teatro Ay, que se no. llamaba el Teatro del Dorado, Ujú. que quedaba por ahí cerca del Parque de los Periodistas. Entonces yo me voy con mi tulita todo inocente, y cuando llego al teatro, en esa época los teatros tenían funciones diurnas y Ujú. eran 2 películas por uno. Entonces el tipo dice, ven, ya salgo, ya te doy la plata. Y yo soy acá el gerente de este teatro y tal. Y cuando entró, él saludó al portero. Ujú. Y el portero también lo saludó. Entonces yo, bueno, entonces yo me quedaba afuera esperando la plata. Ay, no. Marica, Robado. el man nunca apareció. Entonces yo al rato voy y le digo al portero, oiga, el gerente, el señor que entró ahí, ¿por qué no ha salido? Que yo lo estoy esperando que me trae una plata. No apareció nunca. Yo no sé por dónde salió, como había público, cuando yo entré, seguro él estaba esperando que yo entrara a buscarlo para salir por otro lado, se me perdió. Ujú. Vamos, que fueron las 2 veces así grandes que me robaron, y aprovechándose de un niño, que es lo que más rabia me Claro, da porque eres hoy. En esa chiquito. época, en esa época yo pensaba que yo era un grande, porque yo nací viejo, digamos, yo a los 13 años ya había escrito una novela, a los 18 ya tenía 2 hijos, y además uno con el nombre Gustavo, pues No, ya, espera, no te me saltes, ya no, nace espérate. viejo. Espérate, no te saltes porque estoy. ¿Cómo así? Me quedé en que vendías en la calle, ¿sí? Que yo creo que yo nací viejo, porque yo Ajá. ya a esa edad que, marica, ya había hecho tantas cosas. Bueno, Pero espérate, entonces llegas y a los 20 eres papá, ¿sí? a los 18. A los 18. Y ahí ya Mi habías primer escrito hijo, no, mentira, algo. a los 10, no, mentira, a los 19, ¿Y 19. cómo fue eso? Bueno, entonces va para allá. Entonces, entonces yo ya en el colegio, yo empiezo a darme cuenta por el vallenato, ojo, que las raíces Mm. de mi aprecio por la literatura están en el vallenato, en las letras de los vallenatos. Ujú. O sea, a ver, nace en la Nevada, el lecho del río que baja, que baña mi pueblo, se ven sus aguas bajar corriendo, vienen descalzas y no van sufriendo porque van alegres para la tierra mía. Entonces, esta vaina, esto era literatura pura. Sí, sí, sí. Era Eso no es lindo el como de ahora antes. que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, eso era una vaina. Del alma, del alma. Sí, sí, No, sí. esas letras, Dios mío, no, no, no. Entonces, ahí yo me fui, o ahí estoy ahí Sí, todavía. ahí estás, dale. Entró una llamada. Entonces yo empiezo a escribir. Ujú. Empiezo a escribir cuando llego, empiezo a escribir vallenato, empiezo a escribir esas letras, empiezo no sé cuántas, y a hacer cartitas de amor, por ahí a las enamoraditas, a las niñas y de esa Ujú. cosa, porque yo quería ensayar eso. Entonces después es cuando ya entro al bachillerato en un colegio. Primero estudié en el barrio Restrepo de Bogotá, Ajá, sí. porque yo llegué primero a Bogotá que mi familia. Digamos, cuando murió mi papá, nosotros teníamos una familia, los nietos, y una señora muy amiga de mi mamá, que se llama Aurora Nieto, dijo, Ujú. cuando escuchó que mi mamá iba para Bogotá con todos, que mientras vendíamos la casa de Bogotá, de Girardot, una casita ahí en el barrio Kennedy, que ella me podía tener un año mientras llegaba toda la familia. Entonces, yo me fui adelante con la familia Nieto, y con doña Aurora Nieto estuve viviendo allá un año, en el barrio Restrepo, y ella me puso a estudiar en un colegio que se llama Antonio Gómez Restrepo. Que de hecho la nieta es la amiga en común que tenemos. La ¿Ah, nieta de sí? Doña Aurora, claro, Judy.
Ah, Judy, bueno, Judy es hija de Germán, y Germán Ujú. fue con mi hermano de la infancia, claro, hija de doña Aurora. Sí, No sí, sí. sabía eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si nos están escuchando, los Saludos. adoro, divinas. Saludos. Esa señora también me forjó un carácter muy, Mm, muy bravo, porque una señora súper estricta, muy honesta, o sea, no permitía que ninguno cometiera un acto de mentira o de deshonestidad en esa familia, y esa familia es muy linda. Bueno, mm, entonces, yo de ahí del Antonio Gómez Restrepo me voy porque, y aquí hay una anécdota de cómo un profesor le puede dañar a uno el amor por una materia. A mí me gustaban ujú. mucho las matemáticas, pero con ese señor no me entraba, y algún día ese profesor me pegó, un profesor que me pegó una cachetada a mí. Ush. Y yo lo denuncié porque precisamente Elsa Nieto, la hija de doña Aurora, trabajaba en el magisterio, y ella fue y me ayudó a poner la denuncia en la Secretaría de Educación y toda esta cosa. Y entonces me retiraron de ese colegio. Entonces me fui a un colegio público, era un colegio privado, pero pues colegio pobre. Ujú. Pero entonces de ahí me fui a estudiar a un colegio que se llama, en el día se llamaba Santa Inés, pero en la noche se llamaba Santiago Pérez. Ok, Y ese qué raro. colegio queda en el centro, Ujú. donde hoy queda el Parque Tercer Milenio, Ok, cerquita del Cartucho, al lado. y al ladito. Y ese colegio fue lo único que no tumbaron, digamos, de todo ese proyecto de renovación urbana. Ujú. Queda en pie porque es muy lindo, digamos, colonial, es un edificio bonito. Ese Sí. colegio todavía, no sé si como colegio, pero el edificio todavía está. Y detrás del colegio nuestro quedaba el anfiteatro, digamos, pared con pared. En la parte de atrás estaba la medicina legal. Mm, Y nosotros nos vivíamos subiendo al muro para mirar los muertos que llegaban ahí cada rato, porque los ponían ahí en unas bandejas, se veía todo desde el colegio, ujú, desde subiendo la tapia. Pues era ujú. una cosa, yo no sé por qué nos gustaba hacer eso. Y en ese colegio es cuando yo empiezo a forjar también mis posiciones políticas, porque mis compañeros, la mayoría, vivían en el barrio Policarpa. Uf, con Y historia, grata historia. Exacto. Y el barrio Policarpa, oye, estoy contando unas vainas que nunca he contado. Bueno, gracias. Mira, Porque la mira qué idea, la hago. idea de estas entrevistas es no contar lo mismo. Entonces, en el barrio Policarpa, ahí conocí a los Herrera. El papá de él es un señor un pintor que le dicen Calarcá. Yo creo que ya, Ujú, no sé si está vivo, pero ojalá sí. De hecho, él me hace la ilustración para mi libro Así se roban las elecciones en Colombia. ujú, Calarcá era un tipo muy connotado pues dentro del partido allá y esta cosa, pero yo nunca, nunca quise entrar a la JUCO, que eran de donde eran casi todos mis amigos. Yo no sé por qué, pero no me llamó la atención. Pero sí ya empecé a escuchar todas esas, tanto de los compañeros como de algunos amigos, empecé a escuchar pues todo el tema de las injusticias sociales, porque cuando uno no tiene una formación política, uno acepta la vida y acepta las cosas que recibe y los golpes como si fuera algo normal, como que es que ujú, así es la vida. Como que yo soy pobre porque sí, porque toca ser pobre, que yo soy esto porque como que uno se resigna mucho, pero a través de estos discursos empezando a dar cuenta que las personas tenemos unos derechos que yo antes no sabía que tenían, y entonces cuando uno va forjando, digamos, un carácter político. ujú. Bueno, eché piedra, alguna vez me invitaron a echar piedra y fui a los troles, a los troles, unos buses que tenían tirantes, Ujú. que precisamente pasaban por el Restrepo y la ruta era por allá por la Ortuga, y bueno, no sé, esa fue la única vez que eché piedra, yo nunca más no me quedó gustando mucho, la verdad. Ok, Entonces, bueno, en ese colegio conozco a la mamá de los dos hijos míos mayores. ok. Ella estábamos como en noveno o en décimo, una de esas dos. Y resulta que, mm, como ella quedó embarazada, nosotros nos casamos, tardenitos. ¿A esa edad? Mm. Guau. Ajá. Enamorado, Y estabas enamorado. yo creo que sí, porque era mi primer amor, yo no había tenido novias ni nada de esa cosa. Pues me enamoraba de peladas que nunca les decía, porque a mí me daba mucho miedo, yo era muy tímido, he sido muy tímido toda la vida. Entonces, en el Quiroga hubo una chica que yo toda la vida vivía enamorada de ella hasta que llegaba de separar algún novio, entonces ya sufría yo y me ponía, ya la olvidaba, ya no me Ujú. ponía, pero yo nunca le decía, oye, me gusta, no, yo no había cómo hacer eso.
Entonces, con esta chica sí, bueno, nos cuadramos y tuvimos el primer hijo. Yo tenía 19 años, realmente, sí, porque Fue pucha. vamos, 18 y medio, más o menos, que fue Oscar. Y después, casi que inmediatamente tuvimos la niña, que es Susana. Ujú. Bueno, ese matrimonio no me duró nada, duró 3 años. Igual también estaban chiquitos. Sí, yo no sé, tengo una anécdota que no sé si contarla, desde Ay, cuéntala, cuéntala. de lo irracional que es uno a esa edad. Ujú, Yo me acuerdo que el matrimonio era como a las 6 de la tarde o 7, y yo ujú. estaba jugando fútbol en una cancha para ver el Quiroga, en el Olaya, yo no sé dónde, y fue a buscarme una hermana o mi mamá, no sé quién. Yo estaba jugando fútbol por la tarde. Me Ajá. dicen, hey, Gustavo, venga rápido, vaya a vestirse que el matrimonio es dentro de 2 horas. Yo qué puta iba a saber de eso. No te Así lo puedo tal creer. cual, o sea, puro Macondo. O sea, Ajá. creo que todo lo que estoy contando acá es surrealista. Puro Macondo. Bueno, entonces, bueno, sí, yo me acuerdo que me casé un pedaño. Mi luna de miel, había en la cuadra donde vivíamos, estábamos en el Quiroga todavía, en otra de las casas del Quiroga donde vivíamos. Ujú, Había un camionero, un muchacho, joven, muy buen mozo y eso, que, que tenía un camión del papá. El papá tenía como 3 camiones y él manejaba uno. ujú. Entonces yo no tenía luna de miel porque no teníamos un peso para nada. Entonces él me dijo, ay, él estaba enamorado de una hermana mía, Ok. de Pilar. Pero mi mamá no lo quería porque era marihuanero. En esa época ser marihuanero era como decir hoy es ser un secuestrador, un asesino, Sí, sí, sí. un asesino en serie, era lo peor. O sea, creo que si hubiera sido asesino lo hubieran aceptado en la casa. Pero Pero marihuanero no. No. marihuanero no. De hecho, en ese momento, imagínate, hace, pucha, 40, no sé cuántos. Claro, ya hace Eso rato. era un sacri, eso era lo peor que había en Ujú. el momento. Entonces, él me dijo, él me decía, cuñado, aunque mi hermana nunca fue nada de él, me decía, cuñado, si quieres, yo voy para Cali mañana a llevar unas llantas, lo llevo para que tenga su luna de miel en Cali. Pues mi luna de miel fue en un camión. Entonces yo le dije, bueno, vamos. Entonces terminó la fiesta, toda esa cosa de la madrugada, fiesta con lechona, con ponqué de 4 pisos, pues como Ujú. eso era la moda, pues hacer una torta de varios. Y, y nos fuimos para Cali en un camión. Mi luna de Ujú. miel fue viaje en un camión despacio. Esa tampoco la he contado. Creo que aquí va a salir un libro de la lista. Oye, qué gracioso. O sea, Sí. Bueno, increíble. El gran Gustavo eh, Bolívar. sí, pues o sea, pues cómo conocí Colombia vendiendo, ¿no? Claro. Vendiendo cosas. Muy chiquito también fui a vender a Pasto, al Festival de Blancos y Negros, fui varias veces, me fue muy bien. Bueno, en fin, después de los hijos, bueno, no, lo de las ventas. Entonces yo ya chiquito, antes de casarme y toda esa vaina, yo ya vendía en el estadio, yo, digamos, tenía una economía dentro de la pobreza sana, digamos, no aguantábamos hambre, Sí. porque eso me daba para tal cosa, pero cuando nacen los 2 hijos, ya lo de el campín, que era solo los domingos, ya no me es suficiente, porque yo Ujú. tenía que responder. Entonces, tuve que buscar otros trabajos. Y uno a esa edad, pues sin experiencia, sin nada, pues lo único que consigue es en ventas. Entonces, lo primero que vendí fue, creo que cerraduras con alarma, lo que le dije yo Ujú. ya al tipo de cerraduras con alarma. Entonces era una cerradura, uno cargaba una puertica chiquita que abría y hacía la demostración. Y aquí tenía un timbre, entonces cuando uno jalaba las cerraduras, trrr, y Ujú. eso descrestaba a todo el mundo. Y bueno, en eso fui muy bueno. Yo creo que gané varios premios, digamos, de primer lugar mensual que hacían entre los vendedores. Y después vendí duchas eléctricas, la marca era Gale, duchas eléctricas Gale. No sé si existe todavía esa fábrica. Pero igual en la Entonces calle. también O sea, todo en la uno calle. cargaba, sí, puerta a puerta, todo esto era puerta a puerta. Entonces uno cargaba su ducha ahí, entonces golpeaba una buena, la ducha de agua caliente, tal. Vendía mucho, vendía mucho. Yo creo que Bogotá era más fría antes. Creo, yo lo que me recuerdo es que Sí. Uf. debía ser más fría antes, pero también viendo las vestimentas del Bogotazo, por ejemplo, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, también uno ve que la gente andaba como saco y abrigo y sombrero y como que se veía más fría todavía antes. Yo creo que Ujú. Bogotá se había calentado un poco con esto del calentamiento Y global. también la elegancia de esa época, ¿no? Sí, Divina, pero sí me además. acuerdo que Bogotá era más fría porque cuando yo salía a vender a Monserrate, yo me iba como a las 3 o 4 de la mañana
a buscar un bus ahí en la Caracas. Y yo me acuerdo que mamaba un frío impresionante, impresionante. Bueno, después de...